obstáculos son los que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace la vida significativa. Joshua Marina. Bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Te saluda tu docente Ana Paola Félix de quinto grado de secundaria. Espero que estén bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que adquirirán hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En la clase de hoy necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Queridos estudiantes, en la clase de hoy analizaremos el uso de las diferentes secuencias textuales para determinar la acción y el tiempo en el que transcurren los sucesos en la novela social. Seguimos avanzando, pero antes recapitulemos algunos instantes de la clase anterior. Trabajamos y aprendimos que la novela social es un subgénero narrativo dentro de la novela, en el cual se plantean problemas sociales de la época y la sociedad en que se publica. Se origina en España durante los años 50. En ella se denuncia la pobreza, la persecución y la injusticia. Así también vimos las características de la novela social. Sus características son: respecto a las técnicas y el estilo, las preocupaciones por la estética son mínimas. El lenguaje es desnudo, directo y sencillo. El contenido es más importante que la forma. Destacan las técnicas derivadas del objetivismo. A través de los diálogos conocemos a los personajes y también su manera de hablar, reflejando su realidad. Hay una reducción espacial y temporal de las obras y la novela ya no se concibe como un relato acerca de la vida de un personaje protagonista, precisamente porque lo que interesa es lo que le ocurre a una comunidad en un momento de su vida. Algunas de estas novelas tienen un protagonista colectivo, no individual, que puede ser una clase social, un oficio, una familia, un barrio, un pueblo o una ciudad. Cuando se utiliza el objetivismo o el neorrealismo, se emplea una técnica descriptiva de tipo conductista o behaviorista y una estructura narrativa lineal, con un cronotopo reducido. Del mismo modo, se utiliza un lenguaje sencillo o fácilmente comprensible para un destinatario que se pretende generar. En el día de hoy analizaremos el uso de las diferentes secuencias textuales que se utilizan para determinar la acción y el tiempo en el que transcurren los sucesos en la novela social. ¿Saben ustedes qué es la secuencia textual? ¿Cuál es su importancia? Pues se denomina secuencia textual a la unidad de composición de un nivel inferior al texto, constituida por un conjunto de proposiciones que presentan una organización interna que le es propia. Es un concepto cercano al de superestructura textual, pero hace referencia a un esquema de organización del contenido intermedio entre la frase y el texto. Es importante repasar los siguientes conceptos antes de continuar con nuestra clase. Texto. Es la unidad de análisis de la lengua propia de la lingüística textual. Producto verbal, oral o escrito, es la unidad mínima con plenitud de sentido.
que se establece mediante procedimientos de negociación entre emisor y receptor y que se mantiene en una línea de continuidad de principio a fin del texto. Proposición. Es una oración considerada desde el punto de vista semántico. Se trata, pues, de una unidad semántica formada por la unión de un predicado, prototípicamente un verbo, y sus complementos, de los cuales predica una propiedad. El término de proposición, no obstante, no presenta un uso unívoco en todos los autores, mientras que en algunos estudios distinguen entre oración, unidad gramatical, y proposición, unidad de significado. Otros usan indistintamente ambos términos. Superestructura. Es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el contenido de un texto. Es pues el esqueleto reconocible que caracteriza un género discursivo por su forma habitual y por ello convencional de estructurar la información. Organiza las secuencias de frases y les asigna una función específica en la comunicación. Muy bien, ahora escuchemos esta cápsula que nos ayudará a familiarizarnos más con la secuencia textual. Secuencia. El concepto de secuencia parte de la lingüística del texto. Ehrlich, 1975. Y en la última década del siglo XX es objeto de un gran desarrollo teórico en los trabajos del lingüista francés J.M. Adam, 1992. La teoría de las secuencias ha sido elaborada como reacción a la teoría demasiado general de las tipologías textuales. J.M. Adam considera que no puede hablarse de tipos de textos, porque no existen textos puros en cuanto al tipo al que pertenecen, sino que precisamente los textos se caracterizan por su complejidad en la forma de composición y su heterogeneidad tipológica. Es decir, no se puede hablar de un texto, por ejemplo, como puramente narrativo, pues como unidad comunicativa presentará, además de fragmentos narrativos, fragmentos descriptivos, dialogados, etc. Por ello, es más preciso y adecuado hablar de secuencias textuales y definir el texto como una estructura jerárquica compleja que comprende n secuencias elípticas o completas del mismo tipo o de tipos diferentes. La secuencia, pues, se presenta como un modo de segmentación que permite articular la complejidad textual. Adam distingue 5 secuencias textuales prototípicas: narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal. Lo más habitual es que un texto integre diversas secuencias. Para explicar cómo se combinan las secuencias en los textos, Adam propone distinguir entre secuencia dominante y secundaria por un lado y envolvente e incrustada por otro. La secuencia dominante es aquella que se manifiesta con una presencia mayor en el conjunto del texto. Si tomamos como ejemplo el relato biográfico, por más variadas que resulten sus formas de construcción, hay siempre una secuencia narrativa dominante. Se presenta una sucesión de acciones encadenadas sobre un eje temporal que permite ubicar una situación inicial y una final, y una serie de transformaciones entre la primera y la segunda. Pero, además, esta secuencia narrativa puede combinarse con secuencias descriptivas, dialogadas, explicativas, etc. De todos modos, como la secuencia narrativa sería el modo de organización típico al que se apela para producir y leer biografías, se considera el relato biográfico como texto narrativo. Por lo tanto, un texto será de tipo narrativo, descriptivo, explicativo o argumentativo si las secuencias dominantes lo son. La secuencia secundaria es aquella que está presente en el texto sin ser la dominante. Por otro lado, si una secuencia constituye el marco en que otras secuencias pueden aparecer incrustadas, se le llama secuencia envolvente.
Por ejemplo, en un artículo de opinión, pueden dominar secuencias como la narrativa o la explicativa, que serían secuencias incrustadas, porque la secuencia que enmarca y da sentido al conjunto del texto es la argumentativa, que sería la secuencia envolvente. La dominancia y la inserción son los dos tipos de heterogeneidad textual, esto es, de combinación de secuencias diferentes en un texto que distingue a Adam. Por consiguiente, las secuencias se caracterizan por estos rasgos. Son autónomas con respecto al texto, con el que mantienen una relación de dependencia, se realizan en el texto, e independencia se pueden aislar del texto. Presentan una organización interna propia que puede descomponerse en partes. Y finalmente se combinan de forma jerárquica dentro del texto con otras secuencias. En el plano de la didáctica, las secuencias textuales son de gran utilidad para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. Es posible extraer de los textos formas diversas de organización textual, que los aprendientes deberán conocer y dominar, puesto que cada tipo de secuencia se caracteriza por unos rasgos particulares de carácter funcional, textual y lingüístico. Algunos materiales organizan las unidades didácticas a partir de la enseñanza-aprendizaje de secuencias textuales, la argumentación, la descripción, etc., que se caracterizan por presentar regularidades en el uso de la lengua. Además, en el nivel secuencial de un texto pueden establecerse paralelismo entre dos lenguas determinadas, igual que el que se establece en otros niveles de la descripción lingüística, el léxico, el morfológico, el sintáctico o el semántico. Muy interesante el dato. Vamos a centrarnos en los tres tipos de secuencia textual que predominan en la novela social. Ahora bien, ¿sabes cuáles son esos tipos de secuencias textuales que predominan en la novela social? Si tu respuesta es narrativa, descriptiva y dialógica, estás en lo correcto. Seguro recuerdas qué es la secuencia narrativa. La secuencia narrativa es donde se representa una sucesión de acciones en el tiempo. En esa sucesión temporal se produce un cambio o transformación desde una situación de partida a un estado final nuevo. Desde un punto de vista pragmático, la narración requiere contener un elemento de intriga que estructura y da sentido a las acciones y acontecimientos que se suceden en el tiempo. Excelente. Ahora fíjate en las características que predominan en la secuencia narrativa. Una situación inicial que presenta un espacio y un tiempo determinados, los personajes y los antecedentes de los que surge la acción. Un nudo o complicación que consiste en una progresión ascendente de incidentes y episodios que complican la acción y mantienen la intriga del relato. Las reacciones o evaluación en que los sucesos pueden ser valorados por el narrador o por otros personajes. El desenlace que introduce el cambio de situación y la resolución del conflicto. Y la situación final que muestra el nuevo estado que resulta de las acciones sucedidas. Llegó el momento de poner en práctica lo que has aprendido. Vamos a identificar las cualidades de la secuencia narrativa en el siguiente relato. Señala cada una de las características con un color distinto. El personal de una oficina gubernamental de 15 pisos tuvo que ser evacuado ayer, después de que se produjera un siniestro que inició en el 5º piso, donde estaban reparando el conducto del aire. El desgaste en la tubería de gas provocó un escape, lo que produjo el fuego. El mismo afectó varios pisos, comprometiendo la estabilidad del edificio. Un gran número de empleados tuvo que ser asistido por las autoridades de salud. 5 empleados presentaron quemaduras leves. Pasaron la noche en el hospital para observación.
La policía investiga la causa del siniestro para descartar manos criminales. Anónimo, adaptación. Estas son las respuestas. 1. El personal de una oficina gubernamental de 15 pisos tuvo que ser evacuado ayer. Esto expresa el desenlace del relato. 2. Después de que se produjera un siniestro que inició en el 5º piso. Aquí se presenta la situación inicial y constituye el nudo o complicación. 3. Donde estaban reparando el conducto del aire. Esta parte constituye el nudo o complicación. Y 4, un gran número de empleados tuvo que ser asistido por las autoridades de salud. 5 empleados presentaron quemaduras leves, pasaron la noche en el hospital para observación. La policía investiga la causa del siniestro para descartar manos criminales. Esta última parte expresa la situación final. Como se observa en el ejemplo, las partes características de un texto narrativo no necesariamente siguen un orden canónico. Un relato puede empezar, como en este caso, con el desenlace de la narración, y algunas categorías, como la evaluación, pueden quedar implícitas. Observa el siguiente esquema. En la narración tenemos el marco. La parte del texto donde se describen las características de los personajes, así como los datos de lugar y de tiempo en que actúan, constituye el marco de la narración. Complicación. Las historias comienzan con una situación estable, normal, donde no sucede nada, hasta que un hecho importante produce una transformación. Cuando nos encontramos frente a estos hechos, estamos en la complicación de la historia. Para reconocer el comienzo de la complicación, podemos preguntar, ¿qué pasó en la historia? Resolución. Es el momento final en que se resuelve el problema o complicación. Esta resolución no siempre es la que más nos gusta o la que imaginamos. Para reconocerla, nos preguntamos, ¿qué pasó finalmente? Evaluación. Son opiniones o comentarios que realiza el narrador sobre la historia o partes de ella. Moraleja. Es una enseñanza que por lo general deja la historia y que puede ser explícita o estar implícita en el relato. Estas categorías no tienen por qué seguir el orden en que fueron presentadas ni aparecer todas. Muchos relatos comienzan con la complicación e incluso con la resolución. A veces los personajes no son descritos, sino que se los hace conocer por su forma de actuar. En ocasiones falta la resolución, que queda en manos del lector. Estas categorías dependen entonces del plan del texto que tenga su creador. Toma nota de todo lo trabajado hasta ahora para que le envíes a tu docente guía. Seguimos con las secuencias textuales. ¿Llegó el turno de la descriptiva? Sí, así como lo oyes. ¿Sabes qué es una secuencia descriptiva? La secuencia descriptiva permite representar con palabras elementos del mundo real o imaginario, indicando sus características. Se puede decir que la intención comunicativa es mostrar un recorte, una parte del mundo. El eje en el que se inscribe es espacial. Desde el punto de vista lingüístico, se debe reconocer el predominio de los verbos de estado en tiempos imperfectivos, abundante adjetivación, uso de adverbios de modo y de lugar, entre otros. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, describir es representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Si en la narración el hecho clave de su definición era la noción de acción o suceso, en la definición del texto descriptivo es la noción de cualidad. Analicemos las características de la secuencia descriptiva.
retrato verbal, ausencia de acción y relación de anterioridad o posterioridad entre las frases, predominio de sustantivos, adjetivos y locuciones adjetivas, uso de numeraciones y comparaciones, presencia de verbos copulativos, verbos en el presente o en pretérito, pasado, y empleo de oraciones coordinadas yuxtapuestas. Lo estás haciendo muy bien. Continuamos aprendiendo sobre la secuencia descriptiva. Analicemos ahora este esquema. Aunque las secuencias descriptivas no poseen una estructura tan rígida como las narrativas, algunos autores se han fijado en que existen procedimientos en todas las descripciones que se reiteran. Jean-Michel Adam ha intentado representar en este cuadro los que él considera característicos procesos descriptivos. Hablamos del anclaje, de la aspectualización, además de la tematización y finalmente de la puesta en común. El cuadro puede explicarse de este modo. El tema es el objeto de nuestra descripción y la operación mediante la cual se inicia la secuencia se denomina anclaje descriptivo. Algo así como a partir de ahora vamos a describir a X. Al comenzar la descripción realizamos una operación de selección de características, denominada por Adam aspectualización. Estas características pueden ser propiedades del objeto o simplemente partes. Puede tratarse de propiedades o partes abstractas. Cada una de estas propiedades o partes puede ponerse en relación con otras realidades por medio de comparaciones o metáforas, asociaciones, u otros recursos, situaciones. Es la operación descriptiva denominada puesta en relación. Continuamos aprendiendo de las secuencias textuales. Ahora vamos a continuar con la secuencia dialógica. ¿Sabes qué es la secuencia dialógica? La secuencia conversacional o dialógica, perteneciente o relativo al diálogo, tiene como objetivo reproducir un intercambio de palabras entre dos o más participantes, que se denominan interlocutores. Analicemos más a fondo esta secuencia. Las características de la estructura dialógica provienen de la poligeneración generado por muchos. Los participantes de una interacción dialógica cooperan en la producción de una unidad identificable con límites definibles y modos de encadenamiento particulares. En los textos dialogales podemos reconocer dos unidades, la intervención y el intercambio. La intervención es el enunciado o conjunto de enunciados emitidos por un hablante y percibidos por un oyente. Sin embargo, el intercambio es el conjunto de intervenciones de al menos dos hablantes en torno a una intervención iniciativa. Una vez establecida la secuencia dialógica, en esa cooperación que realizan los participantes se pueden reconocer cualquiera de las secuencias vistas anteriormente. Hablamos de la narración, la descripción, la argumentación y la explicación. La secuencia dialógica se trata de una comunicación lingüística. A. Bilateral, porque está implicado más de un agente, aunque no simultáneamente. B. Alternante, porque cada acción de la secuencia es condición previa para otra o consecuencia de otra acción ejecutada por personas diferentes. C. Normativa, porque tiene que cumplir con las exigencias de cohesión y coherencia. D. En un contexto social, conformado por las características individuales de los participantes, las relaciones entre ellos, establecidas por sobre la base de distintos tipos de convenciones, reglas,
costumbres, prescripciones, etc. Padres, hijos, profesores, alumnos, patrones obreros, vendedor-cliente, etc. Y la aceptabilidad se debe ser consistente con estas convenciones. En un marco social, que es el lugar de la interacción en relación con el contexto correspondiente, el hogar, la calle, los medios de transporte, el juzgado, la universidad, el restaurante, el consultorio médico, etc. Las secuencias dialogales varían de acuerdo con el tema, el contexto y el número de participantes. Ya hemos detallado con exactitud las secuencias textuales que se evidencian en la novela social. Te invito a que analicemos el siguiente cuadro comparativo de las secuencias trabajadas. Secuencia narrativa. Función: relata o cuenta hechos tal como lo ve el autor. Características: situación inicial, moraleja, presenta acciones. Descriptiva. Función: informa del aspecto y rasgos de sus personajes. Características: verbos en presente y predominio de sustantivos. Dialógica. Función: refleja las intervenciones orales de los personajes. Características: forma, talla, color, situación. Hoy hemos trabajado el uso de la secuencia textual. Analizamos varios conceptos que nos ayudaron a comprender el tema tratado. También hablamos sobre las características que contienen las secuencias textuales propias para la elaboración de la novela social. Comparamos las diferentes características de las secuencias narrativas, descriptivas y dialógicas. Por último, realizamos un cuadro comparativo entre las tres secuencias trabajadas. Te invito a que vuelvas a leer el fragmento de la novela Over, de Ramón Marrero Aristi. Identifica las secuencias textuales que posee el mismo. En la próxima clase seguiremos abordando los elementos necesarios para la elaboración de tu novela social. Te invito a realizar una lista de posibles temas que te gustaría trabajar en tu novela. Continúa indagando sobre la secuencia textual para que puedas fijar los conocimientos. Recuerda enviarle a tu docente guía todas las asignaciones, así como las dudas que te surjan. Feliz de haber compartido con todos ustedes en esta ocasión, se despide tu docente de lengua española de 5º grado de secundaria, Ana Paola Félix. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.